En este video vamos a repasar una operación que ustedes ya conocen, que es la operación conocida con el nombre de potenciación. Si tenemos dos números reales A y B y vemos esta anotación así, la operación que está escrita acá es una potenciación. El número A, el que se escribe abajo, se conoce como base o se denomina base. El número que se escribe acá chiquito arriba se denomina exponente y el resultado de la operación, lo que da esto, se denomina potencia. Esto puede leerse potencia de base A y exponente B, o también se dice A elevado a la B. Primero vamos a ver cómo utilizar la calculadora para calcular potencias. Yo acá puse algunos ejemplos. Para realizar potencias con la calculadora, la tecla que tenemos en la mayoría de las calculadoras es esta. Si no tienen esa tecla, pueden tener alguna de estas otras opciones, o en el celular también. Cualquiera de estas cuatro opciones son equivalentes, son para realizar potencias. Si no tienen, bueno, después me muestran la calculadora que tienen y vemos cuál sería, pero creo que ahí están todos los casos. ¿Cómo hacemos para hacer 3 elevado a la 7 con la calculadora? Tenemos que poner 3, primero la base, después la tecla que indicamos que es para elevar. Yo pongo la que tengo en mi calculadora, pero ustedes anotan la que corresponda a la que tienen ustedes. Y después se pone el exponente y se da igual. Y ahí automáticamente la calculadora hace el resultado. A ver si se ve. Vamos a poner. Era 3. Lo va escribiendo acá arriba. Elevado a la 7 igual. Si ven ahí hay una coma, pero no quiere decir que sea 2,187. Es 2187 el resultado de esta cuenta. Sería bueno que lo practique cada cual con su calculadora, pues después vamos a hacer ejercicios donde tengan que hacer muchas potencias y es bueno que tengan claro cómo calcularlas con la calculadora que tienen. Puse este ejemplo porque me parece importante. Si la base es un número negativo, es importante que pongan los paréntesis. La calculadora tiene teclas para poner paréntesis. Entonces, ponemos paréntesis, menos, que puede ser el signo de menos que trae para poner a la calculadora, o puede ser el de la resta, 2, cierro paréntesis, ahí escribí la base entre paréntesis, después la tecla de elevar y después el exponente. Si ustedes no ponen los paréntesis, la calculadora lo que va a hacer es, por prioridad de operaciones, primero va a ser la potencia, va a ser 2 elevado a la 3. Y después le va a cambiar el signo, va a ser el opuesto. Y no da lo mismo. Entonces ponemos paréntesis, a ver si se ve ahí, paréntesis, menos, yo usé este, pero se podría usar el menos de la resta también. 2, cierro paréntesis, elevado a la 3 y da negativo 8. Verifiquen ustedes con la calculadora. También podemos hacer potencias de exponente negativo. Para hacer 3 elevado a la menos 2, en este caso no es necesario poner el paréntesis en la base. 3 elevado, signo de menos, 2 y le damos igual. Bueno, vamos a escribir todo como teclas de calculadora, ya que estamos. Lo hacemos, queda 3 elevado a la menos 2. Eso da 0,1111 periódico. Si lo quiero en fracción, puedo utilizar esta tecla de acá. Es un noveno. Si lo quiero decimal de vuelta, vuelvo con la misma tecla. Esta tecla es para convertir de decimal a fracción. En el celular no tienen eso, en el celular directamente les va a aparecer el 0,11111,
que se puede abreviar así. Esto indica que el 1 se repite infinitas veces después de la coma, o un noveno. Verifiquen ustedes con la calculadora. Y puse un ejemplo por último con una fracción. Para poner una fracción, bueno, en este caso sí también tenemos que usar el paréntesis, 5. Tenemos dos opciones. Podemos usar el símbolo de dividir si estamos con la calculadora del celular, que no, capaz no tiene para poner fracciones. Si tienen la calculadora, recuerden que para poner fracciones es esta tecla de acá. Nosotros vamos a usar esta. Pero se puede reemplazar perfectamente por el símbolo de división si no tienen para poner fracciones. Cierro. Ahí va a ingresar la fracción. Después lo mismo de siempre. Elevar el valor al que tengo que elevar y le doy igual. Lo hacemos. Paréntesis. A ver si se ve ahí. Paréntesis. 5. Fracción. Así es como les queda escrito. 2. Cierro. Elevo a la 0 igual, y eso da 1. Bueno, después de haber visto cómo utilizar la calculadora y que es bueno que hayan practicado, vamos a estudiar algunos casos particulares de potencias de base real, o sea, la base cualquiera, y el exponente entero ahora. Cualquier exponente real lo hacemos con la calculadora, pero vamos a recordar un poco qué pasa cuando el exponente es entero. Entonces vamos a empezar por un caso sencillo. Vamos a poner, ¿qué pasa si la base es 0 y el exponente es 0? La potencia sería 0 a la 0. Bueno, podemos, si quieren, pueden ustedes probar. Es interesante que prueben con la calculadora del celular esto. Yo lo estoy usando para grabar, así que no puedo hacerlo, pero lo voy a hacer con la calculadora. 0 elevado a la 0 y me da error, porque 0 a la 0 no existe, no tiene resultado. 0 a la 0 es una operación que no está definida. Entonces, cuando ustedes tengan en un ejercicio, aparece esta cuenta, esto no tiene resultado, no da nada, no da 0, no da 1, no da nada, no se puede hacer, no tiene resultado. Ese es un primer caso y es importante que tengan claro que 0 a la 0 no existe. Ahora, ¿qué pasa si el exponente es 0, que ya vimos un caso con la calculadora, y la base es un número cualquiera pero que no sea 0? Por ejemplo, 5 a la 0, menos 3 a la 0, cualquier otro número pero que no sea 0 a la 0. La potencia va a quedar así. Entonces vamos a ver algún ejemplo. ¿Qué pasa si pongo 9 elevado a la 0? Da 1. Ya habíamos hecho 5 medios a la 0 y también daba 1. Voy a poner un negativo, pero recuerden que negativo tenemos que ponerlo entre paréntesis. Elevado a la 0 da 1. Entonces, todo número distinto de 0 elevado a la 0 siempre da 1. Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, cualquier número, 57 elevado a la 0 da 1. Menos 3 elevado a la 0 da 1. Una fracción cualquiera. Siempre que no sea 0, porque 0 a la 0 no existe, pero después cualquier otro número distinto de 0 elevado a la 0 da 1. Bueno, ¿qué pasa ahora si A es un número cualquiera ahora? A cualquiera. Y el exponente es 1. ¿Qué pasa cuando hacemos un número cualquiera? Acá sí puede ser 0 incluso la base. Y elevamos a la 1.
Creo que ya saben cómo se define cuando un número está elevado a la 1, pero ponemos algún ejemplo, cualquiera. 8 elevado a la 1 da 8. Ponemos 5 medios, entre paréntesis, elevado a la 1. Me aparece notación de número mixto, pero si quiero ver la fracción, uso la tecla de la fracción acá. Es 2,5. Y si lo quiero Shift, ahí es 5 medios. Puse Shift y la tecla de la fracción, porque me lo estaba escribiendo en decimal, no en fracción. 5 medios. O sea que todo número elevado a la 1 da el mismo número, sin excepciones. Cualquier número elevado a la 1 me devuelve el mismo número. Sea 38 elevado a la 1 me da 38. Una fracción elevado a la 1 me da la misma fracción. O sea, siempre que el exponente es 1, la fracción es la misma. Ya vimos qué pasa cuando el exponente es 0. Ya vimos qué pasa cuando el exponente es 1. Ahora, ¿qué pasa si el exponente es un número cualquiera, entero? Recuerden que estamos analizando solo para casos enteros, pero que sea mayor que 1. Es decir, 2, 3, 4, 5 y la base cualquiera de vuelta. Ustedes saben cómo se hace una potencia cuando el exponente es entero y más grande que 1. Lo que se hace es multiplicamos la base. O sea, lo que hacemos es un producto donde todos los factores son iguales a la base. ¿Y cómo sabemos cuántos factores? Bueno, la cantidad de factores que aparecen en el producto son b, lo que dice el exponente. No sé si se ve. B factores. Por ejemplo, si tenemos que hacer un número cualquiera, poner 0 elevado a la 5. Es 0 por 0 por 0 por 0 por 0, 5 veces el factor 0, eso da 0. Lo pueden verificar con la calculadora. O por ejemplo, si tenemos que hacer 3 a la 4, es el factor 3, 4 veces. 1, 2, 3, 4 y se multiplica. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. O por ejemplo, si tenemos que hacer menos 2 elevado a la 3, sería menos 2 por menos 2. Siempre el exponente indica la cantidad de veces que se pone la base en el producto, la cantidad de factores iguales. Allá hace reflejo ahí. ¿Ah? 3 veces el factor menos 2. Entonces acá queda menos por menos da más, por menos da menos, 2 por 2, 4 por 2, 8. Esta potencia ya la habíamos hecho, creo. Pero hacemos de vuelta. Paréntesis, menos 2. Acá usé el de la resta, van a ver que funciona también. Elevado a la 3 da negativo 8. Bueno, ahora vamos a ver qué nos está faltando. Vimos exponente 0, vimos exponente 1, vimos exponentes mayores que 1. Nos quedan los números negativos. Para analizar el caso de exponentes negativos, vamos a separar en dos las bases. Si el exponente es un número negativo y la base es 0, es decir, tenemos elevado 0 elevado a algo que sea negativo. Por ejemplo, 0 a la menos 3, 0 a la menos 100, 0 a la menos 1. 0 elevado a exponente negativo, lo hacemos con la calculadora. 0 elevado a la menos... ¿Cuánto puse? 3. Ahí se ve.
da error, porque pasa algo similar con 0 a la 0. No están definidas estas potencias, no tienen resultado o no existe, como más les gusta entenderlo. No tiene resultado, abrevio. O sea, 0 elevado a un exponente negativo no existe. Vieron que de esto parece mucha información, pero son todo cosas que se pueden verificar con la propia calculadora si la saben usar bien. Y nos queda ver qué pasa si la base es un número que no es 0 y el exponente sigue siendo negativo, entero pero negativo. Bueno, en este caso lo que hace la calculadora, o sea, lo que se hace y lo que vamos a hacer cuando resolvamos ecuaciones aplicando estos conceptos es, por definición, cuando tenemos que hacer un número elevado a un exponente negativo, yo acá voy a poner, en vez de poner b, voy a poner así para que ustedes entiendan que es negativo. Pero sería lo mismo poner b ahí. Cuando tengan a elevado a un exponente negativo, esa potencia es lo mismo que hacer el inverso de a elevado al exponente opuesto. Es decir, hacer una potencia de base cualquiera y exponente negativo es lo mismo que hacer otra potencia que tenga la base inversa, ahora repasamos el concepto de número inverso, y que el exponente sea el opuesto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me voy a este caso, pues yo ya sé hacer una potencia de exponente positivo. Entonces, primero vamos a hacerlo manual y después lo verificamos con la calculadora. Por ejemplo, si yo tengo que hacer 2 elevado a la menos 3, que creo que lo habíamos hecho también. Bueno, no sé. ¿Cómo hago esta potencia si la tengo que hacer manual? Sin la calculadora, bueno, invierto la base. El inverso de 2, el inverso de un número es un número que multiplicado por él me da 1. Si lo quiero ver en forma fraccionaria, el inverso de 2 lo puedo pensar como el número que tiene cambiado de lugar el numerador por el denominador. Como 2 no tiene denominador, le pongo un 1. Entonces 2 sobre 1 es inverso de 1/2. Invierto la base y le cambio el signo al exponente. Y esto sí ya lo sé hacer, porque nosotros vimos cómo se hacía cuando el exponente es positivo. Entonces hay que hacer 1/2 por 1/2 por 1/2. Producto de fracciones, 1 por 1 por 1, numeradores entre sí y denominadores entre sí. 1 por 1 por 1 da 1, 2 por 2, 4 por 2, 8. O sea que 2 elevado a la menos 3 da 1/8. Vamos a verificar con la calculadora. 2 elevado a la menos 3 es igual. Está en decimal. Para pasar a fracción, ¿se acuerdan que es con esta? 1/8. Vamos a probar con otro ejemplo. A ver, vamos a poner 2/5 a la 2, menos 2. Siempre que querramos hacer una potencia de exponente negativo, invertimos la base, el inverso de 2/5 es 5/2, y le cambiamos el signo al exponente. Y hacemos esta potencia. 5/2 por 5/2, queda 5 por 5, 25, y 2 por 2, 4. Con la calculadora queda paréntesis 2 sobre 5, ahí puse la base, elevado a la menos 2, me lo pone en decimal, Shift y la tecla de la fracción, 25/4. Una aclaración última y terminamos con esto. Es, si nosotros tenemos que hacer esta operación y tenemos la base y tenemos el exponente, usamos directamente la calculadora como yo hice recién, no hacemos todo este planteo. Este planteo es para entender lo que hace internamente la calculadora y después lo vamos a utilizar cuando resolvamos ecuaciones exponenciales. Vamos a aplicar estos conceptos. Pero por ahora, si nosotros tenemos
que calcular una potencia y disponemos de una calculadora o un celular, conocemos la base, conocemos el exponente, por ahora lo que yo pretendo es que lo hagamos con la calculadora, que la sepamos usar bien y que obtengamos este resultado. En decimal o fracción, no importa. Por ejemplo, 25 cuartos es 6,25. Acá si ustedes en un ejercicio ponen 25 cuartos o ponen 6,25, es lo mismo matemáticamente. Lo están escribiendo en forma decimal o en forma de fracción, pero es lo mismo. Y 1/8 es 1 dividido 8. Acá si les da 0,125 está perfecto. Yo solamente quería mostrar cómo funciona internamente la calculadora, o sea, la cuenta que hace, y que más adelante lo vamos a estar usando. Pero por ahora, con que entiendan, en particular para exponentes enteros, los resultados que se obtienen, y que no siempre se obtienen resultados porque vimos 2 casos en los que no, por ahora con que sepan usar la calculadora y entiendan estos ejemplos es suficiente.